momentos. Sí, estamos en vivo. ¿Cuántos somos? 10. Buenas noches. Buenas noches, ya iniciamos. Buenas noches con todos. El Semillero de Investigación Multidisciplinaria les da la bienvenida a esta Semana Semillera, que es un evento organizado y realizado por la coordinación del grupo académico. Vamos a contar durante esta semana, desde hoy 27 de julio hasta el 31 de julio, con grandes ponentes y representantes profesores de la Universidad Privada del Norte, que nos van a traer sus ponencias cada día a las 7 de la noche. Van a tocarnos temas de actualidad, reflexiones con distintos enfoques del derecho, así que tenemos una jornada de ponencias bastante muy buena y se espera lo mejor. Abriendo esta jornada tenemos al profesor Manuel Ibarra Trujillo, a quien le damos el uso de la palabra para que pueda contarnos lo que tenía preparado el día de hoy para nosotros. Profesor, adelante. Ok, muy buenas noches a todos los que están presentes de la forma virtual el día de hoy. Iniciando esta semana académica, aprovechando un poco el inicio también de esta semana de fiestas patrias, en la cual pues conmemoramos un año más de nuestra emancipación, para hablar sobre un tema que quizás no es muy común académicamente, pero que socialmente y que en la práctica sí se presenta, diría yo, regularmente. Sí, se presenta regularmente. No sé si Álvaro podrías poner en pantalla las imágenes, por favor, para poder obviamente ir avanzando y ir un poco trabajando esto, ¿no? Entonces, hablar de esto que involucra mucho el tema de derecho constitucional, el tema de derechos fundamentales y el tema de naturaleza social en particular, ¿sí? El tema de derechos social. Cuando hacemos referencia a lo que se conoce como la cultura de la cancelación, ¿sí? Este término de cultura de la cancelación no es que tenga pues un contenido de naturaleza jurídica propiamente como tal, no es que esté en una normativa específicamente, no lo está,
este es un concepto, una idea propia del ámbito social, de la sociología, pero no olvidar algo también, que si hay algo que genera política pública, si hay algo que genera normativa, es casualmente la lectura de lo que pasa socialmente. Es decir, cuando una situación en la sociedad se convierte en algo recurrente, se convierte en algo que va pasando en el transcurso del tiempo y que la sociedad, el colectivo, lo va recogiendo y lo va entendiendo como algo socialmente rechazado, repudiable o condenable, pues empieza a hacerse visible esta problemática. Y es cuando este problema social se empieza a hacer visible, cuando entra el Estado propiamente a tratar de establecer de alguna manera algunas reglas, ¿sí? Es decir, si hablamos de una política pública, hablamos pues de que esta nace en función a que existió un problema social que se hizo tan visible que el Estado tiene que intervenir. Cuando hablamos de la cultura de la cancelación, y por eso le pongo reflexiones, porque no es que esté en una norma jurídica este concepto, ¿verdad? Estamos hablando de una situación en la cual se busca socialmente, de alguna forma, anular o cancelar la intervención o la opinión de alguien, ¿sí? Vayamos a un ejemplo para poder darme a entender un poquito mejor, digamos, ¿no? Cuando hablamos de esto de las reflexiones de la cultura de la cancelación. La siguiente, por favor, Álvaro. Recordarán ustedes hace algunas semanas o meses quizás, ¿verdad? Una escritora muy conocida, ¿verdad? Muy conocida. ¿Quién no ha escuchado hablar, por lo menos, si es que no lo ha visto, Harry Potter, ¿verdad? Y todas las secuelas relacionadas con Harry Potter. Harry Potter, pues, nace pues de un libro escrito por J.K. Rowling, ¿verdad? Entonces, J.K. Rowling emitió en algún momento una opinión que estaba en función a algo que a ella le parecía, ¿verdad? Que no estaba bien, era una expresión, era una opinión. Y ella señalaba y decía, pues, dentro de un tuit, ¿verdad? Ahí lo he puesto obviamente en castellano, ¿sí? Que ella decía, no, vístete como quieras, llámate como quieras, acuéstate con cualquier adulto de forma consentida, vive tu vida lo mejor posible en paz y a salvo, pero obligar a las mujeres a dejar su trabajo por afirmar que el sexo es real, por afirmar que el sexo es real. Entonces, este término que fue una opinión, que fue una expresión de J.K. Rowling, fue interpretado, fue entendido por un colectivo social como un acto de transfobia, ¿sí? Un acto de transfobia. E inmediatamente las redes sociales empezaron a reaccionar respecto a este tuit emitido por J.K. Rowling y empezó toda una situación de censura, de cuestionamiento respecto a por qué había señalado eso, de que estaba de alguna forma discriminando o actuando en contra de un sector determinado, ¿sí? Entonces, esto obviamente tuvo un impacto social, tuvo un impacto incluso el tema del boicot a la compra de sus libros, al tema de la editorial, que incluso evaluó el hecho de continuar realizando actividad comercial con J.K. Rowling. Acá estamos hablando pues de una situación de reacción frente a una opinión, ¿sí? Reacción frente a una opinión. La siguiente imagen, por favor, Álvaro. Esta es una imagen, claro, uno ve ahí un casco, pero la idea es que si se dan cuenta en ese casco hay una imagen, ¿sí? Hay una imagen. Y en la imagen que hay ese casco es de un apache, ¿sí? Un nativo americano, conocido como los Pieles Rojas. Un equipo norteamericano, ¿verdad? De fútbol americano, valga la redundancia, pues tiene, o mejor dicho, tenía hasta hace poco, ¿verdad? Como símbolo
esta imagen, la imagen pues de el indio americano, y resaltaba el tema de los pieles rojas, ¿sí? Una imagen icónica que tenía muchísimos años, ¿sí? Muchísimos años, más de 50 años que representaban a este equipo. Un colectivo social consideró que el uso de la imagen del indio americano de alguna forma afectaba, generaba un acto de discriminación, un acto de prejuicio, e inició inmediatamente toda una campaña para efectos de decir y señalar y boicotear pues toda actividad y todo comercio que desarrollara este equipo, hasta que no hiciera cambio de la imagen. Lo que tuvo que hacer este equipo fue pues realizar una evaluación y tener que cambiar la imagen para efecto de poder reaccionar frente a la reacción, valga la redundancia, de la población, de un cierto sector, ¿verdad? Que consideraba de que era ofensivo para efectos de el aspecto cultural específicamente, ¿sí? Siguiente imagen, por favor. Acá en esta imagen quizás ubicamos algo más cercano a nosotros, ¿sí? Algo más cercano a nosotros, acá en el Perú. La imagen de la izquierda es de un tipo de arroz norteamericano, pues que tenía la imagen de una persona negra, ¿sí? O un afroamericano, los términos que utilizan para poder identificar a esta imagen en particular. Y hubo toda una reacción también respecto a ello. ¿Y por qué mantenían la imagen que rescataba o resaltaba una imagen discriminatoria, una imagen de alguna forma que generaba un prejuicio respecto a la descendencia negra, descendencia afroamericana específicamente? Al lado derecho, pues hay otra imagen que seguro más de uno de nosotros de alguna forma identifica, y hace referencia pues a un insumo para efectos de una mazamorra llamado negrita, y que bajo una reacción también social, pues generalmente se estableció a través de redes que pues verdad, debía corregirse porque generaba un estereotipo respecto a los afroperuanos o la raza negra en particular, ¿sí? Entonces, también hubieron reacciones bajo unos colectivos sociales que consideraban que esto generaba un estereotipo que debía eliminarse porque alimentaba un acto de discriminación que debía ser erradicado. Siguiente imagen, por favor. Esta imagen, esto es más reciente, digamos, ¿no? Esto es más reciente. Y es más reciente porque un personaje pues conocido que trabajó en un programa de televisión muy sintonizado, por cierto, ¿verdad? Y donde la protagonista, la actriz, ya en la vida real, Mayra Couto, pues expresaba a través de sus twitters sus puntos de vista, sus opiniones, ejerciendo lo que todos ejercemos en algún momento, que es la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de expresión, para efectos de un libre desarrollo. Y él expresaba algo y decía en algún momento, no ser mamá es convertirse en asistente de otro ser humano. Y esto pues generó también una reacción en redes sociales respecto a cuestionar por qué había dicho eso, por qué había señalado, de que de alguna forma estaba ofendiendo a la maternidad. Se lanzaron muchas interpretaciones, ¿sí? Muchas interpretaciones. Y ahí es obviamente un elemento importante dentro de esta llamada cultura de la cancelación, que lo que implica es pues que el colectivo entiende algo y lanza interpretaciones que consideran son las correctas, ¿sí? Que considera son las correctas. Pasó lo mismo cuando lanza pues otro mensaje, dice no voten por el ceviche porque igual no vamos a ganar. Inmediatamente una reacción propia de las redes sociales que pues hacen un rechazo respecto a lo que había señalado y hablan incluso pues de
algún tipo de agravios frente a la actriz, algunas reacciones respecto a no ver, de que tiene tal condición. Es decir, empezaron a emitirse juicios de valor respecto a su condición personal, a su condición psicológica, entre otros, que resultaban en sí bastante injustas, a mi parecer. ¿Sí? La siguiente imagen. Acá también, ¿verdad? Cuando más de uno de nosotros, ¿verdad? Más de uno de nosotros, también cuando se emitió este tuit relacionado con por qué no le decimos munda al mundo, igual hubo una reacción. Una reacción que en algunos casos va por el punto de vista semántico, otro va por el punto de vista del sarcasmo, la ironía, pero querramos o no, de alguna forma, muchos caímos en la cuenta pues de generar una opinión respecto a esto. Una opinión que no fue de rechazo, sino que una opinión que fue pues más de sarcasmo, diría yo, que también, sí, hay que reconocer que muchos actuamos de manera desproporcionada respecto a nuestros puntos de vista, respecto al punto, a lo que había señalado expresamente en este tuit, ¿sí? La siguiente imagen, por favor. En esta imagen es una imagen también reciente, sí, una imagen reciente que fue prácticamente de manera posterior a un incidente que fue muy discutido socialmente y que fue muy tratado también por los medios de comunicación. Se acordarán ustedes que a inicios de esta etapa de aislamiento social obligatorio, pues el ejército salió prácticamente a apoyar a la Policía Nacional bajo el contexto, y en una de esas situaciones un efectivo militar, al momento de darle un tratamiento a un menor de edad, cometió algunos excesos que costaron que la autoridad, el Estado, tuviera que reaccionar inmediatamente tomando las medidas que la ley le otorga, ¿verdad? Tuvo que tomar medidas. Me refiero a un efectivo militar que golpeó a un menor de edad luego de que éste ya se encontraba pues reducido, ¿sí? Entonces, acá también hubo una reacción porque el periodista que ahí menciona, Federico Salazar, pues saca una opinión en un diario El Comercio que le llama licencia para pegar. Y ahí cuestiona, él discute el hecho de que no es lo adecuado, no es la forma de actuar por parte de la autoridad, tomando en cuenta que tiene el dominio del hecho respecto a la situación, de que ya estaba reducida la persona. Empieza a argumentar, a utilizar puntos de vista que él consideraba los más adecuados desde el punto de vista social, desde el punto de vista jurídico. Pues esto trajo consigo también que inmediatamente en redes sociales pues se empezara, y creo que hasta ahora incluso, se empezara a atribuirle cierta condición, empezar a cuestionar su calidad profesional, la idoneidad, cada opinión que emite ahora es cuestionada al milímetro, es decir, prácticamente una situación casi, diría yo, de descontento social en razón a una opinión que, como cualquiera, tiene un valor dentro del contexto, ¿sí? Independientemente de si que el contenido sea jurídico o no sea jurídico, ¿sí? Entonces, acá hablamos de otra situación en la cual hay una reacción social respecto a una opinión, respecto a un personaje público. La siguiente, por favor, Álvaro. Esto también es algo reciente, ¿sí? Es algo reciente. Una periodista, Rosa María Palacios, con una trayectoria determinada, con una formación determinada, que emite opiniones con las cuales podemos coincidir y podemos discrepar también, ¿verdad? Porque eso es parte de la vida social, incluso lo que pasa en redes. Rosa María Palacios, en el contexto bajo el cual se estaba haciendo referencia de la posibilidad de expropiar, según los términos del Ejecutivo, expropiar las clínicas, aplicar un artículo determinado de la Constitución, y de que fuera posible tomar eso y que se le daba un ultimátum a las clínicas, y donde la reacción social fue
hay que realizarlo, hay que tomar decisiones porque consideraban de que había un marco normativo para ella, pues ella también, Rosa María Palacios, emitió una opinión dentro del ejercicio de su libertad de expresión y la función que desempeña hasta ahora, respecto a señalando de que no debía pues realizarse esa intervención, de que la competencia era valiosa y que casualmente esa era la competencia y que el afán del lucro es el que mueve el mundo, ¿sí? Y por consiguiente no se puede abolir. Entonces, estos términos que usó, ¿verdad? Porque si uno lo empieza a leer, pues sí puede generar una reacción definitivamente cuando dice gracias al lucro la humanidad no está golpeando piedras en una cueva para hacer fuego. Entonces, estos términos no fueron muy bien aceptados por los colectivos, por ciertos grupos sociales, específicamente que se mueven mucho en redes sociales, pues tuvieron una reacción frente a ella, sacaron memes, sacaron reacciones, que empezaron a cuestionar, a tratar de desautorizar, a tratar prácticamente de anular socialmente sus opiniones. Algo que ella hacía pues de manera perfectamente válida y reitero, con lo que podemos coincidir o lo que podemos discrepar, pero que siguen siendo opiniones que se dan dentro de un marco de un Estado de Derecho. Casualmente el Estado de Derecho lo que permite es que uno pueda expresar sus puntos de vista. La siguiente imagen, por favor. Acá también tenemos a una abogada destacada, por cierto, ¿sí? Destacada, por cierto, diría yo, con muchísima preparación y muy buena académica. Más de uno hemos tenido la oportunidad de escucharlas en videoconferencias, en charlas, incluso también en el ejercicio de su función, pero que recibió un rechazo social y específicamente en redes sociales porque en función a quién ejercía una defensa. ¿Sí? Entonces, cada cosa que señalaba, cada cosa que opinaba, cada cosa que decía, cada cosa que sustentaba dentro del ámbito del derecho, ajustado al derecho, en lo cual podemos discrepar o podemos coincidir, para eso está la normativa, la jurisprudencia, la doctrina, para poder coincidir o discrepar, pero se empezó pues a través de determinados colectivos, se empezó a cuestionar ya desde el aspecto físico, del aspecto a quien defendía, de por qué lo hacía o por qué no lo hacía. Es decir, se generó pues un colectivo social de rechazo que lo que buscaba es tratar de anular, al igual como los anteriores casos, anular cualquier tipo de opinión, cualquier tipo de expresión que pudiera realizar en el desarrollo de sus funciones. Por el solo hecho, pues, de que este colectivo determinado, con razón o sin razón, pues, consideraba que así debía ser, ¿sí? Así debía ser. La siguiente imagen, por favor. Este es otro personaje también conocido, ¿verdad? Rafael Rey, en algún momento, cuando fue ministro durante la etapa de la, el terremoto que hubo en Ica hace algunos años, ¿sí? El terremoto en Ica que hubo hace algunos años y que tuvo como medición 7.9 en la escala de Richter, ¿sí? O sea, la escala, la magnitud del terremoto fue 7.9. Entonces, ya se pueden dar cuenta qué se le ocurrió, ¿verdad? ¿Qué se le ocurrió? Pues se le ocurrió que como fue en Ica y era 7.9, entonces sacó como una marca para poder intentar hacer público, ¿sí? Hacer propaganda o publicidad al vino de Ica, perdón, al pisco peruano, pues le puso pisco 7.9. Inmediatamente, pues hubieron una redacción de los colectivos sociales a través de las redes también, a efectos de cuestionar pues la forma inoportuna bajo la cual se había pues establecido esta forma de marketing, esta forma de publicidad, que en realidad sí era por lo menos evaluable dentro de su concepción. Al final tuvo que retirar, tuvo que pedir disculpas, lo hizo y pues esto no prosperó por una razón evidente, ¿verdad? Era una razón evidente. La siguiente imagen, por favor.
Esto es de un grupo de rock alternativo, ¿verdad? Un grupo de rock alternativo bastante conocido y emblemático también de México, ¿verdad? Molotov, ¿sí? Molotov hace 23 años, ¿verdad? Hace 23 años sacó uno de sus primeros álbumes y quizás uno de los más emblemáticos, ¿sí? Uno de los más emblemáticos. Pues y en la portada de la imagen salía pues una mujer pues que estaba obviamente tal como ustedes lo ven ahí en las imágenes, eh, echada aparentemente pues con las bragas cayendo, ¿verdad? Entonces, hace 23 años, porque en el contexto del álbum, lo mencionaba Molotov, pues hablaban de alguna forma de tratar de reivindicar ciertas situaciones. Alguien publicó esto y inmediatamente hubo una reacción. Mira, hace 23 años fue que se publicó esto. A alguien se le ocurrió poner que celebramos 23 años desde que ha pasado esto y pues hubo una reacción de las redes sancionando, cuestionando respecto a que se había de alguna forma realzado pues la agresión, estaba normalizando la forma de agresión a la mujer e incluso en otro momento una de sus canciones, ¿verdad? A la que llamada Puto, seguro más de uno habrá escuchado, también obviamente fue objeto de cuestionamiento, de discusión, porque consideraba que de alguna forma realzaba, ¿sí? Realzaba este tipo de función o de labor, cuestionaba, ¿sí? Entonces normalizaba este tipo de, porque ese es el término que se usa en esta llamada cultura de la cancelación, ¿sí? Están normalizando algo, están convirtiendo en algo normal. Entonces, esto fue hace 23 años, ¿no? La siguiente imagen. Acá están, sí, ya se acuerdan perfectamente ustedes, estoy seguro, digamos, ¿no? Se acuerdan perfectamente una excongresista de la República, ¿sí? Una excongresista de la República y expresó, ¿verdad? Expresó lo que en ese momento consideraba era parte de su contexto, parte de su realidad, pues e inmediatamente hubieron reacciones sociales de los colectivos, de redes sociales en particular, que pues empezaron a sacar este tipo de imágenes, memes, un montón de situaciones que al final pues de alguna forma lo que buscaban era anular, disminuir, expresar un rechazo respecto a lo que había señalado, pero no dejaba de ser un punto de vista, no dejaba de ser una opinión. ¿Sí? Consideraba simplemente que lo que el Congreso le pagaba no le alcanzaba. Entonces, ahí salieron un montón de memes, un montón de imágenes, digamos, ¿no? Incluso que se organizaban polladas, se organizaban eventos, entre otras cosas, ¿verdad? La siguiente imagen, por favor. En esta imagen, ¿sí? En esta imagen, pues también, ¿verdad? También, esto es algo más reciente, ¿sí? Algo más reciente, que la cual obviamente involucraba a un centro universitario, ¿sí? Donde se mencionaba un video, porque se había prácticamente puesto público, mientras se hacían coordinaciones, se había puesto público en un diálogo que estaba lleno de alguna forma de desconocimiento, de falta de información de uno o de otro interlocutor, porque era prácticamente desinformación total, diría yo, pues se emitió una frase, un término que fue entendido, fue interpretado de una manera pues que al final generó unas reacciones en un colectivo específico, los que quizás forman parte de esta universidad o de pronto de otras universidades que consideraban pues que no era la forma de poder expresarse o comunicarse. Entonces también obviamente generó también muchísimos memes alrededor de no solamente de este centro de estudios, sino también alrededor de los estudiantes incluso, pues, ¿verdad? Y ahí no hace falta pues mucho que le diga qué tipo de meme, digamos, ¿no? Entonces, había una forma pues de que los colectivos de alguna forma buscaban
anular, eliminar por el hecho de una opinión, un punto de vista atinado o desatinado, correcto o incorrecto. ¿Sí? La siguiente imagen, por favor. Acá sí entramos, obviamente, y con esto un poco voy cerrando la idea de lo que el día de hoy, pues, estoy pensando, obviamente, estoy compartiendo con ustedes. Es algo que se produjo en los Estados Unidos, ¿sí? El caso Cafferty, ¿sí? El caso Cafferty es un caso emblemático en casos del tema de cultura de la cancelación, ¿sí? Ahí, si ustedes ven, ¿verdad? Si ustedes ven la imagen, ¿sí? Si ustedes ven la imagen, se van a dar cuenta pues de que hay una persona que está en el bus y que está pues con la mano afuera, pues, con los dedos juntos. Entonces, aparentemente es algo inofensivo, es algo pues que no tiene ninguna trascendencia. Resulta que Cafferty, quien es el que ustedes ven en la imagen cargando a esa menor, ¿sí? Que es su nieta, por cierto, Cafferty había conseguido un trabajo en esa empresa, ¿verdad? SDG, estaba en el paradero, da la luz roja, se detiene y mientras cambia la luz, pues saca su brazo por la ventana, como hacen muchos conductores, ¿sí? Y uno que estaba al costado de él, pues empezó a increparle, ¿verdad? Que no hiciera eso, que no reaccionara de tal manera, que por favor, si insistía en lo mismo, iba a denunciarlo y lo empezó a fotografiar, lo empezó a filmar, ¿verdad? Entonces, Cafferty menciona en la entrevista que le hacen en la NBC, dice, yo pensé que, pues, de pronto, en algún momento yo, sin querer, le había cerrado el camino o le había importunado en el camino y se fue a su casa. Y resulta que mientras él iba a su casa, pues esta persona que había tomado la foto, pues había puesto en redes sociales, pues esta imagen, la había puesto en redes sociales y había señalado pues de que estaban frente a un acto de racismo, un acto de discriminación, que lo que había hecho Cafferty al sacar la mano, ¿sí? Era un acto de discriminación, un acto de racismo. E incluso esta persona que tomó la foto etiquetó a la empresa, ¿sí? Etiquetó a la empresa. Y al etiquetar a la empresa, pues inmediatamente, pues todas las redes sociales, en este caso fue Twitter, pues se llenó de mensajes diciendo despídanlo, sáquenlo. Pues al final la empresa lo llama durante la noche y le dice, bueno, vamos a suspenderte porque ha pasado esto. Él recién se entera esa misma noche. A los pocos días, la misma tarde, al día siguiente, llegan de la empresa en un camión a llevarse pues la camioneta, a llevarse sus equipos y a los pocos días le dicen que estaba despedido. Entonces, él obviamente lo que dice es, no entendía qué había pasado. ¿Por qué lo habían acusado de racismo? ¿Por qué habían acusado pues de ser alguien que discriminaba a los demás? Y no veía absolutamente él nada que pudiera asemejarse a eso. Entonces, acá viene la explicación de por qué. La siguiente imagen, por favor. Resulta que si ustedes ven ahí la imagen, ¿verdad? De la mano afuera del vehículo, ven que Cafferty está haciendo, pues, algo que uno de pronto, al sacar la mano o al poner el brazo, puede quizás jugar con los dedos, jugar con la mano, ¿verdad? Y él pone, pues, esa forma, pues, ¿verdad? Y él dice que empezó a chasquear sus dedos y él jugaba de esa manera. Pero resulta que, y ahí viene pues la imagen que está al lado derecho, ¿sí? Resulta que este símbolo, este gesto que él estaba haciendo, es uno de los tantos, porque hay varios, como 6 o 7, símbolos, signos, que hacen los supremacistas blancos en Norteamérica, ¿sí? Que consideran que los blancos tienen una supremacía. Y la diferencia ahí, la W, white, y la P de power, digamos, ¿no? Supremacía blanca, el poder blanco. ¿Y quién le tomó la foto? ¿Verdad? Considero pues que lo que estaba haciendo era un acto de discriminación, un acto de racismo que debía ser sancionado. Y lo puso en redes y lo etiquetó y a los días ya estaba despedido y cada vez que él iba a buscar trabajo pasaba algo. Cada vez que él iba a buscar trabajo, pues lo primero que hacían sus empleadores es poner su nombre, Cafferty, en Google
lo que hacen ahora los empleadores, ¿sí? Los empleadores, recursos humanos, es muy común que cuando van a realizar el contrato a alguien, pues ponen tu nombre y apellido para ver qué sale de ti. Es más, hagan un ejercicio ahora. Entren a Google y pongan su nombre y apellido completo para ver qué sale, ¿sí? De pronto hay algo pues que en algún momento hicieron, dijeron, mencionaron y que es visible, ¿no? Y guarda relación con esto. Entonces, él dice, cada vez que voy a buscar trabajo, no mi empleador busca esto y sale inmediatamente que he tenido problemas de esta naturaleza. Y por consiguiente, pues no lo contratan. Entonces, ahí hablamos de una situación y de un problema, pues que es bastante serio, pues, ¿verdad? Porque aparentemente es un signo, pues, sin importancia. Estábamos hablando en el contexto en el cual, pues, se había producido de manera posterior el caso de este sujeto afroamericano que fue detenido por la policía y que luego murió a raíz de una manipulación riesgosa que realizaron estos efectivos policiales considerados pues un delito. La siguiente imagen, por favor. Y al final, cuando entrevistan a quien tomó la foto, y acá viene algo curioso, cuando entrevistan a quien tomó la foto, el que tomó la foto dice, bueno, la verdad, no me di las consecuencias. Creo que no debí etiquetar a la empresa, porque al final yo no quería que fuera despedido, simplemente que asumiera su responsabilidad. Digamos, ¿no? En el caso de Cafetir, pues fue prácticamente censurado de redes sociales, sus empleadores cada vez que va a buscar trabajo ya no le dan trabajo porque prácticamente ponen su nombre en internet, en Google, y prácticamente ahí sale todo lo que ha pasado. Entonces, ahí viene obviamente una situación compleja que ya va más allá solamente de un punto de vista que ha sido discutido, que va más allá de una opinión que como cualquiera puede tener detractores, así como puede tener coincidentes, sino que va a una situación que se convierte en una reacción desproporcionada por un cierto sector, por un colectivo que considera desde su punto de vista que lo que ha hecho la otra persona pues es repudiable, que debe ser rechazado y que no debe ser objeto de un perdón inmediato, sino que debe ser sancionado de manera definitiva. Lo que en el sistema norteamericano le llaman ser cancelado, ¿sí? Ser cancelado. La siguiente imagen, por favor. Y acá obviamente ya me detengo un poco ya a resumir y a entender todos estos puntos, todos estos ejemplos que les he venido mostrando, ¿sí? Todos estos ejemplos, todos estos casos, que hay muchísimos, por cierto, ¿sí? Hay muchísimas situaciones en las cuales, pues, uno se da cuenta de que el emitir un punto de vista, una opinión, o pasar por una situación determinada puede generar un desborde, quizás. Ejemplos lo hemos tenido muchísimo durante esta etapa de aislamiento social, ¿verdad? Cuando una persona salía y al final alguien lo estaba tomando foto y le decía, ¿por qué sales? Por tu culpa estamos así. O cuando alguien en estado de ebriedad gritaba por la ventana, pues tú eres esto, tú eres el otro, y alguien lo filmaba e inmediatamente, pues esto era puesto en conocimiento por redes, por todos lados, ¿sí? Entonces, muchísimas cosas que por cierto, estas situaciones que aparentemente son normales, el hecho de que si yo veo algo negativo afuera, que alguien está haciendo algo discutible afuera, yo pues lo grabo y luego lo subo a redes para mostrar qué mal estás haciendo las cosas, pues no es menos cierto que en ciertos estados, en España, por ejemplo, en caso de Europa, pues ya se están convirtiendo en procesos judiciales en algunos casos. Procesos judiciales que señalan que pues quien filmó no conoce el contexto bajo el cual se encontraba la persona que había sido filmada y no sabía pues si estaba en la calle por un motivo razonable, no sabe si lo que hizo lo hizo por algo justificado legalmente, sino que simplemente al que filmó le pareció que no estaba bien, ¿verdad? Porque su juicio de valor le decía a él que no estaba bien,
Y por eso, obviamente, filmaba, fotografiaba y luego lo subía a redes e inmediatamente, pues, explotaba todas las redes sociales con una situación de rechazo o aceptación. Porque eso es lo que pasa, ¿verdad?, con esto de la cultura de la cancelación. Y acá obviamente lo resumo un poco a través de ciertas preguntas, porque tampoco quiero afirmar algo, tampoco quiero definir algo respecto a si los que lo hacen de manera justificada o no lo hacen de manera justificada, sino que reflexionar y evaluar si desde el punto de vista del derecho todos los casos deberían ser tratados de la misma manera. Y si el objetivo es anular de manera definitiva a la persona, de tal forma pues que ya no tenga posibilidad de poder desarrollarse como tal, ¿sí? Entonces, ahí viene un poco la discusión entre la intolerancia a la disidencia, y lo pongo como pregunta, ¿verdad? Que si en realidad socialmente o las redes generan una situación de intolerancia frente a lo que la cierta mayoría o minoría piensa. Y como cierta mayoría o minoría piensa de una manera, y si alguien dice algo contrario a esa manera, puede que reciba una reacción, ¿sí? Una reacción, ¿verdad?, que puede ser, ¿verdad?, el rechazo, puede ser la burla, o puede ser incluso el boicot, porque estas reacciones de los colectivos, de la sociedad, de los grupos, ¿verdad?, que se presentan muchísimo en redes sociales, por cierto, pues puede darse a través de hacia una persona o puede darse hacia una empresa, por ejemplo, ¿no? Cuando una empresa ha actuado de una manera determinada con su empleado, ¿sí? E inmediatamente las redes sociales inmediatamente bombardean diciéndole hay que cuestionar esta empresa, digamos, ¿no? Es por eso que como idea central a esto que llaman cultura de la cancelación, pongo ahí obviamente un concepto breve, una idea breve en qué consiste. Es una acción, un acto, ¿verdad? Un acto o un comentario verbal o algo escrito que para cierto colectivo, para cierto sector, puede resultar cuestionable o de pronto ofensivo. Y como para ese sector se convierte en objetable o ofensivo, pues inmediatamente se recurren a las redes sociales a efectos pues de bombardear con imágenes, con figuras, con videos, con memes, ya sea para rechazar el punto de vista de la otra persona, y no entro a valorar si el punto de vista es correcto o incorrecto, no, voy al hecho simplemente en particular, o a quizás a generar una burla, ¿sí? O de pronto a generar un boicot. No vean su película, no compren su producto. Todos los ejemplos que hemos estado viendo, todos los casos que hemos estado viendo, casualmente giran en torno a ello, ¿sí? Cuando un sector de la comunidad rechaza a una persona o a una empresa, por lo general es a un personaje público, esta cultura de la cancelación. Por lo general es a un personaje público, ¿sí? Y como es un personaje público, pues el rechazo pues aumenta, porque ya estamos hablando pues de una persona que tiene una cantidad de seguidores, una cantidad de imagen, una cantidad de publicidad alrededor de ella, ¿sí? Alrededor de ella. Temas similares pasaron en el caso pues de el personaje, el negro Mama, la chola Jacinta, entre otros, que pues tuvieron una reacción del colectivo, justa o no justa, pero fueron reacciones, pues que ameritaron pues una anulación, una cancelación, una eliminación. Entonces, acá viene un poco la discusión respecto a esto que se llama cultura de la cancelación en el sistema norteamericano y que ahorita está en una situación prácticamente de rebalse. Y está tan en situación de rebalse a raíz de este caso Cafferty que ya se está hablando en el propio sistema del Senado norteamericano el tema de ponerle algunos límites o algunas restricciones a las formas que se emplea, pero por otro lado también está el hecho de alimentar la libertad de expresión porque forma parte de un Estado de Derecho, ¿sí? Entonces, estas situaciones se presentan mucho, ¿verdad?, en redes sociales. Algunos consideran incluso
de que esta es prácticamente una ruptura, ¿sí? Una ruptura entre generacional, ¿sí? Una ruptura generacional. ¿En qué sentido una ruptura generacional? Porque prácticamente quienes usan redes sociales no necesariamente son una generación, pues, de personas muy mayores. La mayoría obviamente son bastante jóvenes, ¿sí? Entonces, es casualmente ahí dice, quizás este es un choque, ¿verdad? Este es un choque de generaciones, en la cual la generación considera, pues, ¿verdad? Considera de que lo socialmente aceptable, lo correcto es lo que ellos piensan, porque las consideran luchas sociales, reclamos sociales, digamos, ¿no? Entonces, a ese punto voy, digamos, ¿no? No sé, se perdió la imagen. Ya continúo, obviamente explicando. Sí, sí Entonces, se ve. le decía, obviamente, respecto a ello, y por eso, obviamente, que acá les ponía también, porque es algo que se convierte en algo discutible, ¿sí? Se convierte en algo discutible. Y lo que se convierte en algo discutible es que la causa puede ser muy justa, ¿sí? El reclamo puede ser muy justo, que se hace pues en redes sociales al momento de rechazar, de boicotear o de burlarse de alguien. Puede parecer muy justo, pero quizás, ¿verdad? Pero quizás lo que esté pasando acá es que se esté de alguna forma, pues, corrompiendo, ¿sí? Se esté de alguna forma quitándole el sentido real a esta causa justa, cuando a través de las redes sociales lo que se está buscando, lo que se está consiguiendo es en realidad, más que corregir el hecho, es anular prácticamente a perpetuidad a la persona sin que exista algún juicio de valor de autoridad o de alguien pues que tenga que tomar una decisión conforme al derecho, ¿sí? Conforme al derecho. Es por eso, obviamente, la anterior, Álvaro, la anterior, es por eso, obviamente, que ahí hay algunas interrogantes que también pues, he puesto y que las interrogantes están en función a si es una restricción a la opinión, ¿sí? Si el hecho de que existan estas reacciones desproporcionadas en algunos casos justo y en algunos casos no. Por eso obviamente pongo como pregunta ahí también, ¿verdad? El hecho de que puede ser una causa justa, pero esta se corrompe si en caso lo que busca, el objetivo que tiene, no es totalmente racional, no es totalmente objetivo. Y ahí viene el límite entre la reacción, ¿verdad? Y la consecuencia de esta reacción. Quizás también se discute, ¿verdad? Que no solamente sea una restricción de la opinión, sino también quizás la búsqueda de un pensamiento único, porque al final, si alguien opina, como en el caso de Mayra Couto, como en el caso de Federico Sarrazal, como en el caso de J.K. Rowling, ¿verdad? Hicieron opiniones y al final fueron rechazados por sus opiniones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la posibilidad de establecer que hay cierto sector que lo que quiere es establecer un pensamiento único, o que debe establecerse un pensamiento único, y quién tiene la regla para establecer cuál es lo correcto de lo incorrecto, ¿sí? Si lo que opina no está en contra de la ley, si la opinión que se está emitiendo no es transgresora de la ley, ¿por qué tendría que evaluarse o tomarse de esa manera, generando un rechazo desproporcionado? Estaremos hablando de la búsqueda de un pensamiento único donde prácticamente la disidencia quede pues sometida, ¿verdad? Quede sometida pues, a lo que cierto colectivo, a lo que cierto sector opine, y si alguien opina de manera contraria, pues va a tener el rechazo social, el rechazo a través de redes, tomando en cuenta de que no es menos cierto de que el impacto que en este contexto en general está teniendo las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram,
entre otras que también están apareciendo, por cierto, pues es que la información pues sale rápidamente. Se convierte esta cultura de la cancelación como una situación que se presenta en la realidad, que genera la censura a la libertad de expresión, que ya nadie pueda opinar porque tiene miedo a opinar de manera disidente, porque si opina de manera disidente, inmediatamente van a caer 100 a su alrededor a sacarle su imagen, a hacerle captura de pantalla y a difundirla diciendo así piensa tal o cual, generando una situación de rechazo, burla o boicot, cuando la opinión que ha expresado no va en contra de la ley, sino que es una expresión propia de su razonamiento, de su punto de vista. ¿Sí? Estamos hablando de que esta cultura de la cancelación está buscando un supremacismo moral, es decir, hay ciertos colectivos que tienen la regla de la moral en redes sociales, que tienen la verdad en redes sociales, que permiten que a través de Twitter, de Facebook, ellos digan qué es y qué no es. Acá esto es el punto de reflexión, porque la línea divisoria entre la libertad de opinión, la libertad de expresión y el exceso, que puede ser un reclamo justo, reitero, pero que si ese reclamo justo pues no respeta pues la opinión del otro, pues puede que se esté corrompiendo, que se esté distorsionando la idea de justicia, y en lo que en realidad lo que se esté buscando es una ejecución virtual. ¿Acaso podríamos hablar de que ya existen grupos que se forman específicamente y se especializan para hacer ejecuciones virtuales? Y cuando me refiero a ejecución virtual, no me refiero pues al uso de armas, sino al uso de la herramienta de las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, para efectos de anular a alguien. Estaríamos hablando bajo esta posibilidad también de que incluso el Estado, a través de su política normativa, tenga que tomar en cuenta en algún momento estas situaciones de extremo que al final lo que hacen es anular a la persona y quitarle posibilidades de seguir con su vida normalmente, es decir, afectar algo que se conoce como el libre desarrollo de la persona. Entonces, estos puntos, ¿verdad? Estos puntos que ya vienen del sistema norteamericano y que vienen en algunos casos también de Europa, pues es algo que se presenta en América como algo normal, quizás, que se piensa que si alguien opina algo que no me gusta, inmediatamente las reacciones pueden ser, pues, de burla a través de un ícono, de enojo, o a través de reacciones desproporcionadas que lo que buscan luego es tratar de tener la razón. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que, de pronto, y eso es lo que quería traer a la reflexión dentro del derecho y específicamente del derecho constitucional y por qué no penal también en algún momento y de responsabilidad civil por las consecuencias que puedan generar este tipo de reacciones. Porque al final, ¿quién asume responsabilidad frente a este tipo de difusiones que solamente son una interpretación que yo hago? Es decir, yo interpreto que lo que tú has dicho es algo contrario a un pensamiento generalizado, ¿sí? O alguien que, a un grupo determinado, digamos, ¿no? Si hablo del aborto, si hablo de la comunidad LGTBI, si hablo de la discapacidad, si hablo de un partido político, si hablo de tal. O sea, ¿quién tiene, verdad, la regla exclusiva, la supremacía moral para poder establecer un criterio que no vaya o que no afecte el derecho de las personas? Creo que debería, sí, evaluarse desde el punto de vista de los derechos, pues los límites que existen también respecto a las discrepancias, a las disidencias, porque podríamos estar, y esto nos involucra a todos, podríamos estar en un grave problema. Y digo nos involucra a todos por una razón muy simple, ¿sí? Por una razón muy simple. La mayoría de nosotros, ¿sí? La mayoría de nosotros, pues, pone imágenes en Facebook, en Twitter, en Instagram, ¿verdad? Y pone textos, y pone puntos de vista, y pone imágenes, ¿verdad? A veces uno como broma, como reacción, pone obviamente varias cosas. Bueno, esas cosas son cosas que se quedan en el transcurso del tiempo, ¿sí? Entonces,
si de pronto en una etapa determinada de mi juventud, de mi inicio, o de pronto bajo una situación, bajo el efecto de alguna situación difícil para mí, yo entré a mis redes sociales y puse una barbaridad, ¿verdad? Y puse una tontería, y alguien hizo captura de pantalla de esa tontería y la guardó, pues cabe la posibilidad pues que en algún momento esa información, ya le señalaba en algún momento, en el caso de Molotov, algo que hace 23 años y generó una discusión en México para saber si hicieron lo correcto o no hicieron lo correcto, o normalizaron un acto que no debían normalizar, como es el caso pues, del tratamiento pues, a la mujer, a la niña en particular. Entonces, eso es lo que quería traer el día de hoy, pues a la reflexión, a efectos de que también tengamos cuidado con aquellas cosas que estamos poniendo en redes, porque sí, ahora tienen una consecuencia que hay que también saber cuáles son los límites respecto al rechazo que puedo tener a un punto de vista. Ahora, con esto no digo también, ¿verdad? Porque ahí también viene una disyuntiva, pues, ¿verdad? Una disyuntiva. Y la disyuntiva está en función a decir, ¿debo ser tolerante con las opiniones de otro? Porque a veces es el término, ¿no? ¿Debo establecer un nivel de tolerancia con todos los demás? Bueno, y ahí viene una discusión en qué sentido, porque que tú me digas de pronto que yo debo ser tolerante puede de pronto significar de que yo también deba reprimir un punto de vista, reprimir un punto, una expresión, una reflexión. Entonces, al final, mi tolerancia puede que al final sea tu intolerancia frente a mi opinión. Es decir, hay una disyuntiva respecto a esto. Lo que sí yo creo que el equilibrio dentro de las reflexiones, dentro de los puntos de vista, no puede ir más allá de, pues, acabar con o anular totalmente a una persona, afectando sus derechos, afectando, pues, la libertad de pensamiento, de opinión, y tratando de establecer un pensamiento único, cuando en este contexto, y ahora más que nunca, pues no existe. Creo yo que incluso muchas personas ahora, en este contexto, tienen miedo de opinar, y tienen miedo de opinar porque tienen miedo del rechazo, de la reacción que puedan tener el entorno. ¿Sí? Tienen miedo porque consideran pues que casualmente estas circunstancias hacen pues si yo opino algo, si yo digo algo, pues va a haber una reacción dentro de las redes y pueden pues ya no me van a aceptar. Es decir, estamos hablando de una situación que traen las redes sociales, pues que ameritan un tratamiento especial, un razonamiento también más a profundidad, y donde conozcamos pues también cuáles son los límites, y que no estamos bajo una situación de ejecución virtual, de una búsqueda de supremacía moral, ¿verdad? En redes sociales, pero sí estamos en un espacio en el cual la disidencia debe ser un punto importante dentro del intercambio de ideas, y más aún en un Estado de Derecho, porque si hay algo que caracteriza el Estado de Derecho es casualmente que las personas puedan ejercer su libertad de expresión, puedan democráticamente expresar sus puntos de vista y tomar sus decisiones. ¿Sí? Por mi parte, eso es lo que quería yo manifestarles, quería comentarles, quería llevarles un poco a la reflexión respecto a esto que hacemos nosotros en redes sociales, a efectos pues de que también lo tomemos en cuenta en lo próximo. Digamos. Yo les agradezco el tiempo, pero ya luego de esto queda siguiente imagen, ¿verdad? Siguiente imagen, Álvaro. Después de esto podría decir que ya todo queda cancelado, ¿no? Queda cancelado el día de hoy. Listo, Eso es todo por profesor. mi parte, gracias. Muchas gracias, gracias. Qué importante el tema que ha tocado. En realidad, podríamos concluir con que la cancelación se está tomando como un medio de defensa frente a colectivos que se pueden ver afectados, marginados, de repente por alguna opinión, un post que puede ser un personaje, y lo masivo que puede ser si este personaje es público. Eh, y bueno, ver dos aristas, ¿no? de esta cultura de cancelación. Por un lado, se puede defender a personas que se han podido ver vulneradas de repente, pero por otro está en cómo puede suponer esta cancelación una forma de transgresión al derecho de la libre expresión, ¿no? Lo irónico que puede ser que podríamos estar frente a una opresión social generada por la misma sociedad, del miedo justamente del que usted hablaba de poder emitir una opinión. Gracias, gracias por contar con usted en esta noche, por aperturar esta semana semillera. Ha sido un tema muy interesante.
sobre todo teniendo en cuenta la coyuntura. Gracias también a todos los que se han quedado con nosotros, a quienes han seguido esta transmisión, y quiero recalcarles una vez más, este evento está iniciando el día de hoy, pero los siguientes días, hasta el 31 de julio, vamos a contar con más ponencias a cargo de más profesores que van a traer temas de actualidad con distintos enfoques del derecho. Así que los esperamos. Mañana también a las 7 de la noche vamos a contar con el profesor Giuseppe Morales. Estoy segura de que muchos lo conocen, muchos han llevado con él y los esperamos el día de mañana. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Hasta luego.